El 59% de los encuestados de ManageEngine el año pasado nos contaron que habían sufrido incidentes y el incremento de estos incidentes de ciberseguridad en sus empresas. Hola, bienvenidos al video podcast de ManageEngine Server Room. Hoy nos acompaña Anu Azokan. Bienvenida, Anu, ¿cómo has estado? Estoy muy bien, gracias. Gracias, Lucia, para invitarme. Hoy quiero presentarles un poco del perfil profesional de Anu. Ella es especialista técnica senior de ManageEngine India. También se dedica a dar conferencias alrededor del mundo, entregando las mejores prácticas de tecnología y de ciberseguridad a las compañías y organizaciones. Anu, hoy vamos a conversar sobre temas de ciberseguridad, pero antes quiero darle un dato muy importante a los usuarios y a las personas que nos están viendo y oyendo. Este es que el 59% de los encuestados de ManageEngine el año pasado nos contaron que habían sufrido incidentes y el incremento de estos incidentes de ciberseguridad en sus empresas. Esto es bastante preocupante, sobre todo cuando vemos que un 27% de estas personas respondieron que estos incidentes sí habían tenido unas altas consecuencias en términos financieros. Por eso, y para prevenir estos temas y estas pérdidas financieras en las organizaciones, pues quisiera que comencemos nuestra charla de pronto hablando un poco sobre cómo está el mundo en términos de ciberseguridad ahora. Y más que el mundo, pues Latinoamérica. Cuéntanos un poco sobre cómo estamos. El mundo de ciberseguridad siempre está cambiando y por eso es importante tener en cuenta los básicos de ciberseguridad. Por ejemplo, hay un avance en tipos de ataques, tipos de malware, en tipos de ataques de phishing, pero si tenemos en cuenta de asegurar los básicos de un perímetro de una red, es posible prevenir una mayoría de los ataques. Por ejemplo, en los últimos 2 años, hemos visto un aumento en los ataques que involucran inteligencia artificial. También en nuestro estudio, más de 60% de nuestros participantes dijeron que han visto un ataque que involucra inteligencia artificial. ¿Cómo inteligencia artificial ayuda a los hackers en atacar una organización? Por ejemplo, con inteligencia artificial es muy posible crear un correo electrónico o un mensaje muy realístico. Antes, ¿cómo identificamos un email de phishing? Es muy común recibir SMS o un WhatsApp message o un correo electrónico que dice has ganado algo, has ganado un precio, has ganado en lotería, por ejemplo, pero es muy posible identificarlo porque siempre hay errores, el tono no es tan bueno, no es tan buen redactado, pero por ahora con inteligencia artificial generativa es muy posible crear esos tipos de mensajes en el tono de una persona que nos conozco. Para que se vea más real. Exacto. Y puede llegar a engañar a alguien de una mejor manera o de una manera más certera. Exactamente. A mí me llegó uno hace poco en el que todo se veía perfecto, así como tú dices. Y estaban suplantando a una entidad del Estado. Y yo dije, de verdad me está llamando la justicia y tengo que ir. Y la única forma en la que logré detectar que de verdad era un correo fraudulento como el que tú estás describiendo fue porque el remitente no era un remitente de un correo estatal u oficial. Eso fue lo que a mí me alertó, pero tienes toda la razón. Ahora, cada vez son mucho más especializados y más perfectos. ¿Cómo podemos identificar un correo malicioso? Ahora tenemos que saber que hay correos falsos que son muy realistas. En este caso tenemos que tener en cuenta que si recibamos un correo que es un poco extraño, por ejemplo, tienes que aprobar algo, tienes que transferir un poco de dinero a una cuenta de una compañera o algo que pide ayuda, en este caso es mejor siempre verificar antes de tomar la acción. Anu, cuéntanos ahora un poco sobre cómo es el panorama de las organizaciones en términos de ciberseguridad para el 2025. Cuando hay ataques que involucran inteligencia artificial,
Las compañías también tienen que invertir en herramientas que incorporan inteligencia artificial para detectar esos tipos de amenazas. Como una herramienta que involucra inteligencia artificial ayuda a las empresas. Con inteligencia artificial es muy fácil detectar patrones. Con eso es posible luchar y asegurar contra ataques así. O sea, ¿tú crees que el próximo año van a aumentar los ataques y además van a estar impulsados o ayudados por la inteligencia artificial? Sí. Perfecto. Muchas herramientas en el mercado, incluso de nosotros, hemos empezado a incorporar ese tipo de tecnologías en las herramientas para mejorar la detección y para descubrir patrones de ataques y para detectar cuáles serían los patrones de ataques que van a usar los hackers, y con eso es posible asegurar una red contra esos tipos de ataques. ¿Cuáles podrían ser esas mejores prácticas o medidas de seguridad informática que le podemos aconsejar a las compañías y organizaciones? Primero, tenemos que implementar la práctica de Zero Trust. Zero Trust dice siempre verifique, nunca confíes. Por ejemplo, es importante tener medidas como autenticación multifactorial para todos los usuarios de una organización y el principio de menos privilegios, Principle of Least Privilege. Y es muy importante restringir el nivel de privilegios, el nivel de acceso o solo un poco de usuarios. Y tercero, es importante tener una visibilidad de todas las actividades de una red para detectar actividad con anomalías, actividad sospechosa. Son los tres básicos. Sí, estos son los básicos, y el punto más importante es entrenar todos los empleados para implementar esas prácticas. Por ejemplo, cumplimiento y seguridad no solo es la responsabilidad del equipo de cumplimiento o el equipo de seguridad. Eso tiene que ser muy fundamental en la cultura de toda la compañía. Y todos los empleados tienen que tener en cuenta que todos estamos responsabilidades para proteger datos y para asegurar una red. Anu, yo para finalizar me gustaría que nos contaras un poco sobre cuáles son estas herramientas que le aconsejas a los empresarios y organizaciones usar este 2025 y que les puede ayudar a potenciar la ciberseguridad de sus compañías. Mi primera recomendación sería una herramienta para asegurar todas las identidades, porque las identidades todos son un punto de riesgo para cada empresa. Segundo, herramientas como Security Information and Event Management Tools, o una software de SIEM que recopila toda la información y datos de cada dispositivo adentro de una red para darnos visibilidad. Y tercero, herramientas de PAM, Privileged Access Management, para solo dar la visibilidad o solo dar el acceso a los usuarios para tomar acción antes de ciberincidentes. Super, Anu, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieras agregar algo más que de pronto quieras comentarle a los empresarios o a las organizaciones frente al tema de ciberseguridad. Si una empresa implementa el principio de Zero Trust, es posible asegurar una red contra las mayorías de los ataques en 2025 o en los años que vienen. Muchísimas gracias, Anu, por este tiempo que nos entregaste y nos encontramos de nuevo en un próximo video podcast. Bye bye.